¿Me confirman si se aprecia mi diapositiva? Sí, profesor, buenas noches. Ya, ok. Segundo. Un segundito. Ya. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase. Yo soy el profesor Jara Guardia José, en esta oportunidad del curso de Sociedad, Economía y Medio Ambiente. Sesión número 3. Título de la sesión: Derechos fundamentales de la persona. Los derechos fundamentales de la persona están relacionados a las facultades de cada persona. ¿Qué es un derecho? Derecho es una facultad de la persona. Derecho es el ordenamiento social justo, jurídico, es el conjunto de normas jurídicos. Derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, son los derechos humanos. Los derechos humanos, todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Los derechos fundamentales es la dignidad de la persona, por ejemplo, el derecho fundamental es la dignidad, que se puede realizar o valerse de ello como valor, y los contenidos que identifican a esa dignidad, como la justicia, como la libertad, como derecho a la vida. De acuerdo a la Constitución Política del Perú, en el artículo 1 indica: la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y todas las personas tienen derecho, por ejemplo, a la vida, a la igualdad, a la libertad de información, al secreto y a la inviolabilidad, a elegir su lugar de residencia, a reunirse pacíficamente, a asociarse y constituir fundaciones y diversas formas de organización, al contar con fines lícitos, a trabajar libremente, a la propiedad y a la herencia, a participar en forma individual o asociada en la vida política, a mantener reservas sobre sus convicciones políticas, a su identidad ética y cultural, a formular peticiones individual o colectiva, todos estos derechos está estipulado en la Constitución Política, artículo número 2. Un segundo, están ingresando. Ya, un segundo. Y un segundo. Decide que todo lo indicado, de acuerdo a la Constitución Política de nuestro país, en el artículo 2 está referido sobre los derechos de la persona. Pero cuando hablo de derechos fundamentales de la persona, estamos hablando de los derechos básicos que se puede conocer o facultar en cualquier país del mundo. Se llama derechos fundamentales. Y esos derechos fundamentales, aparte de los derechos de la persona que les he manifestado, los derechos fundamentales, derechos a nivel internacional, es el derecho a la dignidad, a la justicia, a la libertad, a la vida. Estos derechos está estipulado en los derechos internacionales de la ONU.
Entonces, podemos decir que el derecho fundamental de la persona es el derecho a la dignidad, a la justicia, a la libertad y a la vida. Pero si yo quiero saber cuáles son los derechos fundamentales de la persona en forma individual, nacional, regional, entonces me voy a la Constitución Política, artículo 2. Toda persona tiene derecho, voy a repetir ya, a la vida, a la igualdad ante la ley, a la libertad de conciencia y religión, a las libertades de información, opinión, expresión, difusión, a solicitar sin expresión de causa la información que requiera, a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad, al honor y la buena reputación, a la libertad de creación intelectual, a la inviolabilidad del domicilio, al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones. Un segundo, me parece que están esperando, ¿no? Y hay que permitir. Bueno, otra vez ingresaré. Un segundo. Listo. Decía de que derecho al secreto, a la inviolabilidad de sus comunicaciones, a elegir su lugar de residencia, derecho a reunirse pacíficamente, sin armas, derecho a asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización, derecho a contratar con fines lícitos siempre que no se contravengan con la ley, derecho a trabajar libremente, derecho a la propiedad y la herencia, derecho a participar en forma individual o asociado a la vida política, derecho a mantener reservas sobre sus convicciones políticas, derecho a su dignidad ética y cultural, derecho a formular peticiones individuales o colectivas, derecho a su nacionalidad, derecho a la legítima defensa, derecho a la libertad y a la seguridad personal. Todos estos derechos está estipulado en el artículo 2. Siguen ingresando sus compañeros. De los derechos fundamentales que he manifestado, planteo la siguiente interrogante. Como organizador gráfico, actividad de organizador gráfico. Pregunta 1. Representar diagrama a criterio personal relacionado a derechos fundamentales de la persona. Y en la próxima clase la pregunta va a ser representar organizador gráfico de forma personal y concreta referente a elementos del medio ambiente. Entonces, el día de hoy van a ir desarrollando pregunta 1, pero lo voy a ampliar. Representar diagrama o organizador gráfico a criterio personal relacionado a derechos fundamentales de la persona. Tienen que crear un mapa conceptual o un diagrama simplificando, concretando sobre derechos fundamentales. En derecho fundamental a nivel general lo puedes indicar. Derechos fundamentales, tal como indicaba, referido a la dignidad, justicia, libertad, a la vida. Cuando hablamos de un organizador gráfico, estamos hablando de un diagrama. Aquí no tengo un diagrama, todo está en letras, ¿no? Podría ser diagrama, son formas como un mapa conceptual, ¿no? Como un diagrama, donde, por ejemplo, esta flecha donde dice derechos fundamentales, eso podría ser parte de un diagrama, ¿no?
y puedo indicar unas cuantas palabras, resumir. Por ejemplo, si yo, este cuadradito, todo este espacio podría ser un organizador gráfico, ¿no? Esta hoja de mi diapositiva, ¿no? Donde puedo decir derechos fundamentales y simplemente quedan las palabras dignidad, justicia, libertad, la vida. Ese es un organizador gráfico. No requiero de muchas palabras, ¿no? Pocas palabras y ya te indica. Tú ya puedes interpretar o con esas palabras lo puedes resumir o entender. Cuando hablamos de dignidad, estamos hablando, ¿cuándo es una persona digno o digna? Es digno o digna cuando practica la veracidad. Y cuando hablamos de la justicia es cuando hay equidad, cuando hay igualdad, cuando hay transparencia, cuando hay libertad, cuando hay democracia, cuando tú libremente puedes expresar sin que alguien te coaccione. A la vida es uno de los derechos fundamentales. Nadie te puede quitar la vida por nada. Es uno de los delitos recurrentes y castigados directamente. No hay justificación. Si has quitado la vida a alguien, no hay justificación para decir que me equivoqué o fue una confusión. Quitaste la vida y serás sancionado por ello. Entonces, en la pregunta 1 que estoy dejando en esta actividad 3, ustedes, el día de hoy, lo primero que tienen que hacer para crear su organizador gráfico o un diagrama es de que tienen que desarrollar las definiciones, ¿no? Directamente buscar derechos fundamentales de la persona. Decía, definición, como tengo este diapositiva para que tenga referencia, ¿no? Por ejemplo, si quiero saber la definición de un derecho, simplemente que es un derecho, es una facultad de la persona. Para poder lograr un derecho, primero tienes que cumplir una obligación, un deber. Sin haber cumplido un deber, una obligación, no puedes ganarte un derecho. Yo sé que por eso es una facultad. Tú trabajas 5 días, tu derecho es cobrar tus saberes. O sea, cumples primero tu obligación, tu deber, y automáticamente te habilita, te faculta un derecho. Ese es un derecho. En definición, es una facultad de las personas. El menor de edad, ¿a qué tiene derecho? A ser protegido por los mayores, por sus padres, por sus familiares. Una madre gestante, ¿a qué tiene derecho? A ser protegido por su conviviente, por sus familiares, etc. Y no solo ello, una mujer gestante tiene doble derecho. Derecho a proteger la vida de quien está en su vientre. O sea, por eso cuando tú vulneras el derecho de un gestante, estás omitiendo doble delito. Atentando la vulnerabilidad de un ser viviente que está en su vientre y la vida quien cuida a ese ser viviente. Derechos humanos a nivel internacional son derechos inherentes de todo ser humano. Si no te hacen caso o te vulnera la justicia en tu país, entonces tú puedes acudir a las leyes internacionales a través del ONU. Por ejemplo, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar, residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. ¿Ven? Si observan esta imagen, en el lado derecho para mí, no sé qué lado está para ustedes, entonces vemos mapa mundi y una persona y 2 mayores.
esta persona, este niño, tiene los mismos derechos que otro niño de India, Japón, Estados Unidos, etc. Muy bien, jóvenes. Entonces creo hasta aquí está entendido. ¿Ya? Repito, aparte de los derechos que indicas de la persona en nuestro país, la Constitución Política del año 93, en el artículo 2, los derechos fundamentales como persona en una sociedad, en un país, aparte tenemos derechos internacionales, que es la dignidad, justicia, libertad y derecho a la vida. El que quiere puede desarrollar derechos internacionales y el que desea puede guiarse de los derechos fundamentales de la persona de acuerdo a nuestra condición política. Tenemos varios derechos. Específicamente, en esta primera parte tengo 4, en la segunda parte tengo hasta 9 derechos fundamentales, en la siguiente parte tengo hasta 13 derechos fundamentales, en la siguiente tengo hasta 20 derechos fundamentales, hasta 21, hasta 24, y el 24 tiene todavía derechos ramificados. Cuando dice derecho a la libertad y a la seguridad personal, en consecuencia, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. ¿Ve? B. No se permite forma alguna de restricción de la libertad. C. No hay prisión por deudas. D. Nadie será procesado ni condenado por acto o omisión que el tiempo de cometerse no esté previamente calificado por la ley. E. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. F. Nadie puede ser detenido sino por mandato escrito. G. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable. H. Nadie debe ser víctima de violencia moral. Listo. F, G, H. ¿Se dan cuenta? Todavía tiene agregados, aparte de los 24 derechos fundamentales de la persona, todavía tiene agregados derechos para la justicia. Listo. Hasta aquí voy a hacer un alto mi grabación. Ok, voy a verificar la asistencia y hacer un alto mi grabación. Un segundo.